Saludos mis camaradas Arks y saludos también a los caballeros Aries. Se reporta su servidor Silo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Ídola, para ser más específicos en torno a su cierre. Antes que nada les doy el contexto del juego. Ídola es un RPG por turnos para celulares, el cual tiene un sistema muy simplificado para los estándares del género. Y dos cosas caracterizan a Ídola como tal. La primera es el hecho de que manejas dos equipos de personajes al mismo tiempo, los cuales cambias como si fuera un juego de peleas por equipos. En ese aspecto, claro. Lo segundo es que tiene un profundo sistema de grindeo para todos y cada uno de los personajes del juego, ya que cada personaje, diciéndolo en términos simples, tiene su versión buena y su versión malvada respectivamente, las cuales escoges dependiendo de qué ventajas te llamen la atención. Y para maxear al 100% a los personajes tenía su chiste, ya que para grindear a los personajes tenías que maximizar el valor elemental de mínimo 2 versiones de cada personaje, aparte de los grindeos de rutina y otras cositas más complicadas. Una razón de por qué Ídola es considerado un gacha es porque todo, y digo absolutamente todo tu progreso, para bien o para mal, depende por completo de la suerte, desde diversas cosas que puedes usar para grindear personajes y demás, hasta la obtención de nuevos personajes depende por completo de tu suerte. Ya explicado el contexto del juego, ahora les explicaré las posibles razones de por qué el juego va a cerrar. La primera y más obvia es que posiblemente este juego no le está dando utilidades a Sega, y el manejo del premium pudo ser un factor muy fuerte aquí, porque aceptémoslo. El modelo de negocios de este juego es básicamente pay to win. Le apuestan a qué tanto te urge a ti conseguir al personaje más nuevo. Mi queja aquí es que aunque compres un pack premium, todavía estás sujeto a la suerte, en vez de que te garanticen al personaje más nuevo y aparte pues no sé, te den cosas para facilitarte el grindeo. Otra razón es definitivamente la falta de publicidad. De la escala del 1 al 10 yo diría que nada más es un 1, por el hecho de que Ídola únicamente recibía promoción por medio del Phantasy Star Online 2. Y bueno, es entendible, ya que Ídola técnicamente es un spin-off de Phantasy Star, pasando las señales que hubo de su cierre, las cuales muchos no vieron venir en su momento. La primera es que la tienda de Ídola no es accesible desde Nuevo Génesis. Y además que cuando salió esa expansión, nunca actualizaron la tienda de Ídola con los emojis, que fue lo que llegó cuando debutó esa expansión. Y en esta página de aquí hay un emoji en particular que yo sé que un compa sería capaz de spamear a cada rato. Esta señal en particular me di cuenta de inmediato cuando entré a Nuevo Génesis por primera vez. Ahí en la descripción les dejo el momento exacto en el que me di cuenta de eso. Ay, sepa cómo soy capaz de darme cuenta de cuando algo no cuadra. Otra señal que había fue definitivamente la falta de una colaboración, un gacha premium, ya que durante la primera temporada de Ídola, el Phantasy Star Online 2 llegó a sacar 2 promos con los trajes de los personajes de este juego. Y a lo largo de la segunda temporada no hubo ni una sola promo, ni una sola colaboración. No llegamos a ver absolutamente ninguno de los trajes de los personajes más importantes de la segunda temporada, a diferencia de la primera temporada que tuvo 2 promos. Si hubiera habido una colaboración durante la segunda temporada de Ídola, estoy seguro que el traje de Gisela hubiera estado ahí, ya que viendo el arte de su versión de Orden está claro que ella viste una malla, la cual fungiría como basewear mientras que la chaqueta y la falda serviría como un outwear. Pero sabiendo ciertas tendencias de la raza, yo creo que es mejor que salga como un disfraz, es decir, un set completo y ya. También podrían sacar los trajes de los monos que fungieron como tu personaje en la segunda temporada de Ídola. Además de eso, hubiera sido una fantástica idea si hubiesen sacado los trajes de los personajes de Kansid, los antagonistas de la segunda temporada. En el caso de los hombres tiene una estética muy de militar del siglo XVIII. En cuanto a las mujeres, los trajes que me hubiera gustado ver son los de, por ejemplo, Farley, Krula, aunque yo más que nada quiero su bata y nada más. En el caso de Melvy, a mí personalmente no me hubiera llamado la atención, pero sé que hubiera salido ese traje. Y les puedo apostar una suscripción premium a que el traje de Lindsay hubiera sido el más caro del gacha, pero no por los motivos que ustedes creen, malditos depravados, aunque igual no niego el porqué. Pero bueno, a lo que voy, estoy seguro que lo que hubiera salido más caro del traje de Lindsay hubiera sido su cabello. No existe nada parecido en el juego. En fin, después de haber dicho lo que hubiera sido un gran gacha, ahora pasamos a las conclusiones. Yo personalmente creo que el cierre de Ídola fue una decisión de último momento. ¿Por qué lo creo? Porque verán, el 1 de febrero una compañía llamada Apsi se hizo cargo del juego a partir de esa fecha, y al menos desde mi punto de vista, los cambios que hicieron fueron para bien, ya que te motivaban a jugar más.
realmente sentías que el juego te recompensaba por la friega que te llevabas en todos los retos de tiempo limitado. Y por este hecho en particular es el por qué me extrañó el cierre de Ídola. Eso y sumando el hecho de que el mudar servidores, los contratos y otros factores no son baratos, de eso estoy seguro. Otra razón de por qué creo que el cierre de Ídola fue una decisión de último momento fue porque ellos dijeron que el 13 de diciembre uno dejaría de estar recibiendo los puntos para la tienda de Ídola en el Phantasy Star Online 2. Y después de esa fecha habían dicho que todavía tenían personajes pendientes por sacar. Uno de esos personajes es la versión de la segunda temporada de Jasper, uno de los protagonistas de la primera temporada. El punto es que para cuando salgan todos esos personajes pendientes, simplemente no va a haber tiempo para disfrutarlos, debido a que después del 13 de diciembre ya solo quedaría un mes para disfrutar el juego ya antes de su cierre definitivo. Y se especula que todo este alboroto es debido al desempeño que ha tenido Nuevo Genesis en estos meses, aparte de que el COVID le dio un duro golpe a la economía de Sega, ya que en el transcurso del 2020 Sega cerró dos importantes localizaciones allá en Japón. Una de ellas fue una tienda icónica de esos lares y la segunda fueron unas arcades que tenían en el distrito de Akihabara, la cual quizás no era el mejor de los ingresos, pero no dejaba de representar un ingreso rápido para Sega. Y muchos deben estarse preguntando, espérate, ¿qué va a pasar con el server americano? Nada por ahora, pero estadísticamente, cuando un juego es sacado en muchos países, si cierra en casa, el resto de los servidores cae como fichas de dominó. Yo especulo que la versión americana durará a lo mucho un año después del cierre de la versión japonesa, y rezo de todo corazón que ojalá Voltred, la compañía a cargo, termine de traducir la segunda temporada, ya que lo más triste del cierre de este juego es el hecho de que tuvo una historia muy buena y una estupenda banda sonora con una calidad tremenda para un juego de celular. Apenas termine de resumir la historia de la actualización de diciembre de Nuevo Genesis, le voy a dar una friega a toda la historia de Ídola. Ya por último, si Sega un día le fuera a dar otra oportunidad a Ídola, yo creo que el mejor formato sería un RPG táctico, debido a que la propia historia de Ídola involucraba tal cual una guerra como tal. Eso y porque yo creo que la jugabilidad de Ídola podría traducirse muy bien en este formato. Aparte de un retelling, también podrían hacer toda una continuación, ya que en la historia solo nos mencionaron 2 de los 4 Dark Falses. Al final del día nos quedaron a deber los 2 Dark Falses que ya no salieron. Y la pregunta es, ¿llegarán a salir en alguna continuación eventualmente? ¿O saldrán en Nuevo Genesis? No lo sabemos. Habrá quienes se pregunten por qué Ídola va a cerrar y no la versión para celular del Phantasy Star Online 2, el cual es un juego más viejo. Y la respuesta es muy simple, este juego es un medio alterno para conseguir dinero premium. Y en el caso de los occidentales que jugamos en el servidor japonés, es nuestro único medio para adquirir premium. Muchos, incluyéndome, jamás comprendimos por qué desde el juego principal no es posible adquirir premium con PayPal. En fin, independientemente de cómo uno adquiere el premium, el juego también funciona como un medio alterno para estar adquiriendo los gachas premium del momento. Una alternativa muy buena por si por una u otra razón no te puedes conectar al juego principal. Además que todos y cada uno de los gachas permanentes que mencioné que están en el juego base, aquí los puedes adquirir también. Y como dije en otro video, ya es cuestión de gusto si adquieres o no estos gachas. El punto es que este juego sigue teniendo beneficios relevantes para el Phantasy Star Online 2, a diferencia de Ídola, que nunca ofreció un beneficio real más allá de las Star Gems. Siendo objetivo, Ídola le hubiera ido mucho mejor como un juego offline. ¿Y saben qué es lo más triste del cierre de este juego? Es el hecho de que Ídola salió para conmemorar el 30 aniversario de la franquicia de Phantasy Star como tal, y es una pena que el juego haya durado poco más de 3 años. Digo, para haber sido hecho con esa finalidad, la verdad se quedó corto. En fin, durante el transcurso de las próximas semanas iré subiendo gameplays de distintas cosas del juego. No voy a hacer comentarios como normalmente suelo hacerlo en otros videos de Phantasy Star. Simplemente en las peleas se involucra un buen de efectos que no hay cabida para explicarlos. En fin, con esto ya finalizo el video. Perdón si no lo subí antes, pero pasaron cosas en mi vida personal y por eso mismo me costó agarrar inspiración para hacer este video. Tranquilos, todo lo que tienen que saber es que yo estoy bien. De eso y más no hay de qué preocuparse. En fin, cuídense y nos vemos a la próxima.